creemos en lo que tú harás en nuestra vida, Padre. Hoy queremos pedirte, Señor, que abras los cielos, Señor. Queremos pedirte que vengas tú a este lugar, Señor. Escucha nuestra oración, Señor. Escucha nuestra voz. Escucha nuestro corazón, Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y envuélvete otra vez. Espíritu, avívanos, te
Escúchanos, Señor, a tu pueblo que te canta hoy, Señor. Abre los cielos, Padre. Que se abra el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, oh gran Dios. Se abre el cielo, muévete, Señor. Venga aquí tu reino, nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Que se abre el cielo, Señor, es la oración cantada que esta iglesia El Batán clama a ti en este lugar, en este momento. Que el cielo se abra, que tu reino se mueva, se desplace en este lugar. Que tu Espíritu Santo, Señor, se movilice, tomando nuestro corazón, nuestras vidas, recibiendo como tú lo haces, Jesús, las cargas, las preocupaciones, las angustias, las tristezas, también las alegrías, Señor, también los tiempos buenos. Que el cielo, Señor, se abre en esta mañana, Señor, como ha sido la oración, y que tu reino, Señor, se muestre en este momento delante de ti, Señor. Nuestras vidas se abran y puedan ponerse en tu presencia, Señor. Ayúdanos a percibir ese reino. Ayúdanos a vivir ese reino, Señor. Quita el dolor en el nombre de Jesús. Quita la angustia en el nombre de Jesús. Quita la enfermedad en el nombre de Jesús. Quita la depresión, la tristeza en el nombre de Jesús. Establece, Señor, la paz que de ti viene, que descienda de lo alto, Señor, y llene el corazón de cada damita, de cada varón que está presente aquí. Y que nos llenes, oh Dios, que haya un corazón que esté rebosado de tu presencia en esta mañana. Y que tú nos permitas, Señor, al abrir tu palabra, recibir tu revelación, cerrándose el ciclo, Señor, que tú anhelas que cada persona experimente cuando entra, Señor, a tu templo. El poder expresar nuestra adoración a ti en espíritu y en verdad. Y que tú devuelvas, oh Señor, a nuestro corazón la revelación de tu palabra, que sea real, práctica, para que nosotros lo podamos aplicar. Señor, manifiéstate poderosamente en esta mañana, Señor. Permítenos, oh Dios, experimentar el poder de tu presencia, y que tu palabra, Señor, descienda con poder, con autoridad, y nos movilice a cada uno de nosotros, nos desplace, Señor, para poder movilizarnos de acuerdo al mandato tuyo. Gracias por lo que tú vas a hacer.
de todo corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Gracias, mis queridos jóvenes. Ha sido un tiempo muy bonito. Dios les bendiga grandemente. Estamos terminando el libro de Santiago. Anhelamos que todo lo que aquí ha dicho este libro lo podamos nosotros tomarlo y aplicarlo. Es nuestro objetivo como Iglesia El Batán que cada capítulo que se ha estudiado semana por semana pueda, con ayuda del Espíritu Santo, a que en cada capítulo el Señor nos dé 3 principios que podamos aplicarlo en nuestra vida cotidiana. El libro de Santiago es un libro rico en recursos espirituales, como también es rico en plantear los problemas que enfrentamos, las dificultades que en nuestra vida cotidiana lo tenemos y que nos da la salida. En el capítulo 5, que podemos decir que se divide como en 4 partes. La primera parte que habla sobre la situación de aquellos ricos que alcanzan riqueza como resultado de la opresión del pobre, y que cuando eso ocurre, Dios percibe el reclamo del pobre y esa riqueza mal adquirida va a ser sujeto a juicio de Dios. No vamos a topar este tema. Habla también el capítulo 5 de que nosotros debemos ser pacientes debido al sistema de injusticia en que vivimos, porque Cristo viene pronto y dice el texto que debemos ser como Job, que el Señor Dios al final del tiempo lo levantó, lo redimió y lo bendijo. Que nuestra palabra sea sí y no. Y luego el tema de la salud y de la liberación que habla aquí el texto, para que la persona que está enfermo sea ungido con aceite, y eso lo hicimos el día viernes en la vigilia, en la noche. Pero me ha llamado la atención, queridas y amada iglesia, en los versículos 19 y 20 del capítulo 5, que hace una forma de un corolario, una especie de un cierre majestuoso del libro de Santiago. Pero este cierre hace meditar de qué sucedió en los capítulos anteriores, y pese a que ahí da varias herramientas para enfrentar los problemas y salir adelante, en el tiempo en que se escribió esta carta, Santiago muestra que a veces se producen crisis y crisis de fe. Dice el verso 19: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, eso implica que esta carta que es escrita a la iglesia, por eso dice hermanos. Si alguno se ha extraviado de la verdad, dice aquí el texto que es posible entonces que hermanos cristianos, personas que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, se pueden extraviar de la verdad. Pero luego dice, y si alguien lo hace volver, como mostrando que la iglesia en su rol al ser columna y fundamento de la verdad, tiene que percibir, de observar quién se ha aislado, ha salido de la verdad. El rol de la iglesia es trabajar, buscar que esa persona retorne, regrese al orden,
regrese al camino. Y dice el texto, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, creyente que haya salido de la verdad y se convierte en un pecador y que ha errado el camino, si se le hace volver, salvará de la muerte su alma. Eso implica que se puede perder la persona que ha sido creyente, se puede perder y está lista a condenarse. Mire usted, porque dice claramente, salvará de la muerte su alma, salvará de la muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. A mí me ha espantado un poco este texto, si soy honesto, porque dice que el creyente puede salirse de la verdad y cometer multitud de pecados. Y digo, Señor, ayúdanos a que eso no nos ocurra a nosotros. Pero dice el texto que sí puede ocurrir, que sí puede pasar. ¿Cómo evitar que eso ocurra? Sería aquí la pregunta. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos fieles en el camino? ¿Cómo sabemos si estamos bien? ¿Cómo saber si nos hemos desviado o no? ¿Cómo saber eso? En el capítulo 1 nos muestra y nos dice el texto que es bienaventurado el que pasa las pruebas, las dificultades. Porque las dificultades, las pruebas producen paciencia y la paciencia perfecciona para que no nos falte nada, dice. Por lo tanto, si hay un recurso dado por Dios que es la paciencia, ¿cómo se marcaría nuestras vidas frente a los problemas que hemos enfrentado? Hemos desarrollado paciencia de tal manera que hemos alcanzado la perfección para llegar a ser cabales sin que nos falte cosa alguna, como dice el texto, o no. Dice el texto que si les falta sabiduría, pídasela a Dios. Por lo tanto, la paciencia es un recurso de Dios para pasar las pruebas. La sabiduría es un recurso de Dios para pasar las pruebas. Luego nos dice la humildad, también es un recurso de Dios para pasar las pruebas. Luego nos dice que todo don perfecto, toda dádiva viene del cielo y que debemos nacer por la palabra. Por lo tanto, el nacer por la palabra es un recurso de Dios para enfrentar las pruebas, las dificultades. Y que debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Nos están dando recursos. Pero ¿qué nos puede suceder para que, como termine estos versículos 19 y 20 del capítulo 5, diga del que se ha apartado de la verdad? ¿Qué sucedió para que se aparte de la verdad una persona? En el capítulo 2 nos dicen que no debemos ser acepción de personas a nadie, porque eso es tremendamente gravoso ante los ojos de Dios. Y que debemos tener misericordia con la gente, porque la misericordia triunfa sobre el juicio, dice así la palabra. Pero si nos dice eso la Escritura, ¿por qué fallamos? Podemos decir que somos seres humanos y tenemos fallas, es verdad. Y eso es el tema de análisis ahora. Y nos dice también la Escritura que debe manifestarse nuestra fe y las obras a la vez. Es decir, debemos movilizarnos en la vida cotidiana usando la fe y las obras a la vez. Como las dos caras de una misma moneda. Y nos dice que nuestra lengua es un problema. En el capítulo 3 es un infierno que llevamos dentro, que hemos podido como seres humanos dominar todas las cosas, como dice el Salmo 8, que nos hizo poco menor que los ángeles y nos cubrió de honra y de gloria para gobernar todas las cosas creadas en la tierra, en el aire y en el mar. Pero no hemos podido dominar esta lengua que tenemos y nos ha hecho tanto daño. Es la misma llama del infierno. Dice que por hablar nosotros mal, cometemos ese grave error.
Para eso nos dice que debemos tener sabiduría, sabiduría que viene del cielo, que viene de lo alto, que es pura, pacífica, que cuando se siembra en paz se cosecha justicia. Pero cuando hay enojo, retención en el corazón, esa sabiduría es terrenal, animal, diabólica. ¡Qué tremendo! Con todo eso que nos da como recursos, ¿por qué nos fallamos? ¿Por qué nos desviamos? ¿Verdad? La palabra nos dice que de una misma fuente no puede haber agua dulce o agua salada. No podemos adorar a Dios como Señor nuestro y hablar mal de los hermanos que son hechos a imagen y semejanza de Dios. Así nos dice la Escritura. Nos dice en el capítulo 4 que las peleas, los pleitos que nosotros tenemos es resultado de nuestras propias malas pasiones. No pedimos bien, y si pedimos mal para nuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿Acaso no pueden entender que la amistad con el mundo es la enemistad con Dios? Y no murmuremos los unos a los otros porque no somos hacedores de la ley. Sin embargo, lo hacemos. La gran pregunta es: ¿por qué ocurre todo esto? ¿Por qué ocurre todo esto? El tema que vamos a ver en esta mañana es volver al camino. Volver al camino. Frente a eso, podríamos decir que si conocemos la verdad y alguien que conozca la verdad se aparta de ella, se convierte en una máquina de hacer el mal. En una perfecta máquina para hacer el mal. Conociendo la verdad, nos apartemos de ella. Y el ser humano se convierte en un agente creador de injusticia. Y la pregunta es: ¿por qué ocurre todo eso? ¿Por qué ocurre realmente todo eso? ¿Cómo medirnos? ¿Cómo examinarnos? ¿Hasta qué punto somos nosotros transparentes? ¿Qué tal si nosotros en este momento nos tomamos una especie de una medida de nuestra pureza sexual? A ver, si yo saco el aparatito y vamos a tomarnos una medida de nuestra pureza sexual. ¿Qué tal? ¡Ah! Tenemos la tendencia a tapar nuestra realidad, ¿verdad? ¿Cómo saber si soy honesto o no soy honesto? ¿Cómo saber si soy justo o no lo soy? Si soy veraz. A menos de que se tomen medidas de mi realidad, yo difícilmente me puedo dar cuenta si estoy en el camino correcto. Si no hay medidas reales de mi vida, yo puedo atribuir una posición que realmente no lo tengo. Y me puedo estar desviando sin darme cuenta o dándome cuenta. Es muy importante que nos tomemos, por lo tanto, medidas. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Práctico, que lo vivimos todos, y es la familia. La familia. y en la familia, el núcleo que le armoniza a la familia bajo el diseño de Dios, familia bajo el diseño de Dios que ha tenido miles de años de historia. Hoy estamos 2000 años después de Cristo, antes 4000 años, más de 6000 años de la historia del ser humano. La familia ha tenido su diseño original. Un hombre y una mujer constituye una familia. Esto es independiente de la cultura, independiente del idioma que se hable. La familia bajo el diseño de Dios. ¿Cómo es la familia bajo el diseño de Dios? 3 principios y la cuarta vamos a ver el efecto que tendría en una familia bajo la línea del amor, cómo se constituye y por qué tiene que ser considerada como el único modelo a seguir en cualquier sociedad, independiente de la cultura. El Salmo 25:11 dice: Dios
por amor perdonó mi iniquidad, sabiendo que este es muy grande. Y este Salmo 25, el verso 11, realmente expresa lo que es el amor y que está en manos de Dios. Dice el texto que por amor que tiene Dios, Él perdona mi iniquidad. Yo sé que mi iniquidad es grande. Yo pregunto, digo, ¿qué es entonces ese amor que puede perdonar mi iniquidad? Y más aún, se podría argumentar, pero eso Dios, pues no. Los seres humanos, ¿qué? No somos Dios. No es posible en la práctica que eso ocurra, que alguien perdone la iniquidad, porque eso es solamente trabajo de Dios. Podría ser un argumento muy racional frente a eso, ¿verdad? Pero mire lo que dice Romanos 5:5. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios es derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que está en nosotros. Y ahí nos quiebra como seres humanos en nuestra lógica, porque solo el creyente, dice aquí el texto, que recibe el amor de Dios en abundancia sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que está en nosotros. Por lo tanto, el ser humano, el creyente, recibe directamente de Dios su amor, que tiene la capacidad de perdonar la iniquidad por el Espíritu Santo que está en nosotros. Por lo tanto, para el creyente ya no tenemos opción de decir, es que Dios sí puede hacerlo, yo no. Nos quita el texto esta verdad, que nosotros, por el amor de Dios derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo, podemos perdonar la iniquidad. ¡Qué tremendo! Y si no perdonamos la iniquidad, implica que no tenemos el Espíritu Santo. Pero esto es un momento, dura en el tiempo, ¿qué? Romanos 8:35 nos dice, nada nos podrá separar del amor en Cristo Jesús. Ni enfermedad, ni guerra, ni el pasado, ni el presente, nada. Por lo tanto, ese amor que viene de Dios sobre nosotros, en nuestros corazones por el Espíritu Santo, permanece, no se termina, no cambia, dura por siempre, sin importar tribulación, sin importar guerra, dolor, sufrimiento. ¡Wow! Eso no es una maravilla. Más todavía, si estos tres principios lo tomamos para nosotros, miren lo que dice el efecto de todo esto. El efecto, 1 Corintios 13, todos sabemos eso. El amor es paciente. El amor es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No es arrogante, se regocija de la justicia, todo lo sufre, todo lo soporta, nunca deja de ser. Yo pregunto, a ver, querida iglesia, con todo el corazón, con semejantes atributos del amor para la familia bajo el diseño de Dios, no habrá ni hay ningún modelo sobre la tierra, independiente de la cultura, que pueda estructurar a una relación entre un hombre y una mujer, un amor que con estos potenciales debe convertirse en el mejor modelo para cualquier generación, en todo tiempo, en toda cultura, en todos los tiempos. Pregunto, pero ¿hay divorcios en los matrimonios
evangélicos? Hay violencia dentro de los hogares del pueblo evangélico. Hay pecados sexuales de pastores y líderes. Sí. Viene la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué puede ocurrir? Dios no nos diseñó para el martirio y para el sufrimiento continuo y diario. No nos diseñó para eso. Nos diseñó para la esperanza, para la salud, para la felicidad. Es verdad que el pecado es como una especie, permítame mostrarles una cosita un poco técnica. Usted y yo estamos hechos de átomos, ¿de acuerdo? Todos nosotros estamos hechos de átomos, de partículas atómicas. Usted es una onda y un cuerpo a la vez. Es una ondícula, como soy yo. Todos somos estructurados así. El pecado es una especie de una partícula borrosa que se inserta en la estructura molecular de nuestro cuerpo. El pecado es así, una partícula extraña, no natural, que se inserta en toda nuestra estructura corpuscular de átomos. Y mientras esa partícula se va desarrollando, va dañando, alterando la estructura molecular nuestra. Y lo que toca lo daña, lo que toca lo daña. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la partícula de Dios que se inserta en la estructura humana y le aniquila a esa basura, a esa partícula o antipartícula, por así decirlo. Le aniquila. Le anula, es verdad. Pero eso que le aniquile, le anule, no significa que hay que reparar todo el tiempo en que esa partícula llamada pecado fue dañando toda la estructura molecular durante todo el tiempo que el pecado se desarrolló. Y hay que componerlo, hay que analizarlo, cada área de nuestra vida. Y eso es el tema que tenemos que darnos cuenta. En 120 años del Evangelio en el Ecuador, 120 años del Evangelio en el Ecuador, ¿cuánto hemos conseguido por el poder del Espíritu Santo hacer que esa partícula, una vez que se ha anulado, si es que se ha anulado, ir reparando, restaurando todas las áreas dañadas que el pecado lo hizo? Y nos hemos mostrado ante la comunidad. Y la comunidad dirá, a ver, ¿funcionan ustedes o no? Al parecer no hemos funcionado muy bien. Porque hay sistemas que quieren, a través de las leyes, insertar procesos que destruya la familia, tal como fue diseñada. Un ejemplo de esto mortal, terrorífico, es la ideología del género. Es una especie de bombardeo para destruir la estructura familiar que le quieren ahora imponer bajo el concepto de ley. Y pregunto, yo digo, ¿qué nos pasa o qué nos pasó? ¿Por qué no podemos mostrar la evidencia de esta maravillosa manera de belleza que Dios quiere para con nosotros? Porque el amor es facultad de Dios dado a nosotros los creyentes en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Cómo enfrentar a esta onda, por así llamarlo, esta onda que está impulsada desde afuera para destruir la estructura de la familia? La ideología del género. ¿Qué es ideología? ¿Qué es una ideología? Ideología es un conjunto de ideas
Ideología es un conjunto de ideas que no definen la naturaleza de la realidad. Ideología, cualquier ideología, es un conjunto de ideas que no definen la verdad de la naturaleza de la realidad, a menos que sean comprobadas por las leyes de la naturaleza. Si una ideología puede pasar a principios de vida, sí y solo si las leyes de la naturaleza dadas por Dios se alinean y se ajustan. Caso contrario, sigue siendo una ideología, una especie de onda maligna que quiere dañar la estructura molecular de la vida del ser humano y en especial de este tema que estamos hablando, la familia. Pero hay una cosa terrible también aquí. Una ideología en esa condición que busque dañar se puede convertir en un instrumento de aniquilación. Oigan, esto es tremendamente importante. Voy a hacer un ejemplo crudo y real de la historia y que nosotros debemos como iglesia despertarnos, porque puede haber sutilezas en estos tiempos. Veamos una ideología terrible que vivió la humanidad, la ideología nazi. ¿Cuál fue la ideología nazi? ¿Cuál era la característica de la ideología nazi? Creer que la raza aria era superior a todas las razas. Eso es la ideología nazi. Más aún, si usted chequea y revisa la historia de la SS, de los nazis, la SS empezó a reclutar hombres, mujeres, revisado su estructura, iban a un campo, a un lugar donde el Estado se encargaba de los hijos de ellos, porque querían desarrollar una raza que gobierne 1000 años. Y hacían cosas terribles. Y todo basados en esa ideología de la raza aria, en donde inclusive las parejas tenían relaciones sexuales en cementerios. Por favor, esto no es un dicho así nomás, dice la historia. Tenían relaciones sexuales en medio de cementerios donde estaban muertos los grandes, entre comillas, héroes, para ver que si a través de la relación sexual en esas condiciones capturan algo de la esencia de esos grandes hombres, entre comillas. Era una perversión, una perfecta perversión. Y sabemos lo que pasó con la historia, las muertes que produjo esa ideología. La ideología del género, de manera sutil, no utilizando el nivel de violencia, realmente está rompiendo las leyes de la naturaleza al describir que un niño es igual a una niña, que no hay diferencia de ello, aunque no esté de acuerdo así con la biología, porque es un sentir, es un pensar. Y estos conceptos, aunque al parecer parezcan inofensivos hoy, pensemos en 10, 15, 20 años. Lo que puede suceder con la formación de nuestros niños, que nos lleguen a descubrir la diferencia entre niño y niña. Porque se presentan desafíos en las escuelas de que no debe haber diferencia. Más aún es homofobia cuando se le pueda decir a un niño niño, porque a lo mejor ese niño no piensa que es niño, aunque su biología le dice que es niño. El Estado ecuatoriano, en nuestro caso, no puede, no debe formar a nuestros hijos. No puede, no debe formar a nuestros hijos. Solo los instruye, les capacita, les enseña conocimiento, ciencia, pero no forma valores,
Somos nosotros, el matrimonio bajo el diseño de Dios, que tiene la opción de formar con valores a nuestros hijos. Pero mire el problema que tenemos. El hombre trabaja 20 horas, 18 horas. ¿Ve a los niños? No. La mamá, ¿cuánto trabaja fuera de casa? Mire que también. ¿Con quién se forman nuestros hijos? Con la nana, con la empleada, con la televisión o en la escuela. Porque no tenemos tiempo de formar. Hemos perdido la concepción original de lo que es familia por un sistema que nos abunda en decir plata, 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 dinero, plata, plata, comodidad, casa, carro, casa, carro. Y desaparece la formación de nuestros hijos. O no se quiere tener hijos. Miren Europa. La mayoría de países de Europa tienen un índice de 1.1, 1.2, 1.3 hijos por familia. Y las estadísticas nos muestran que si eso es menor que 2, sociedades que tienen ese nivel de reproducción tienen tendencia a desaparecer. España creo que tiene 1.1, Alemania 1.3, si es que estoy bien en los números. Van a desaparecer. Entonces esta ideología del género está apuntando a eso de una manera muy sutil bajo la concepción de derechos. Se está insertando, y esto se ha dicho y es claro, bajo el concepto de que se está en la asamblea una ley para favorecer a la mujer, que debe hacerse porque la mujer en el Ecuador ha sido muy lastimada por el varón, no solo en nivel de violencia, asesinatos y tantas cosas que sabemos que es así, pero no tiene nada que ver en esa ley que se inserte este tipo de legislación. Iglesia amada, con todo el corazón, yo creo que es mi deber como pastor de esta iglesia de celebrar este punto. ¿Cuántos principios o cuáles son los principios de esta ideología del género? Que es conocida y hay abundancia de información en todos los medios. 1. El niño o la niña no es una realidad biológica. Es una identidad pensante. ¿Qué argumento, ah? Muy sofisticado. No es una realidad biológica. No es una realidad biológica. Es una entidad pensante. No se acepta la biología y lo social. Por lo que dice la biología, una ley natural, y la sociedad, porque todo se puede confrontarlo a través de ideologías, y se puede confrontar y se puede rechazar. La característica de este colectivo es que la biología es un caos y no tiene orden. La biología es un caos y no tiene orden. Porque se le quiere llamar niño a un niño porque a lo mejor piensas que es mujer o viceversa. Por eso la biología es un caos, no tiene orden. Es tremendo esto. Por lo tanto, ese tipo de ideología puede usarse, dicen, que a través de los estudios médicos, de la ciencia, de la tecnología, si un niño se siente que es hombre, puede ser transformado en mujer y hacer las operaciones respectivas para ello. Y voy a utilizar un símil.
Yo puedo pensar que mi ojo se pueda convertir en nariz. ¿Se aceptaría ese pensamiento? ¿Por qué no? ¿Qué hay de malo? Más aún, se puede contratar a médicos expertos para que operen mi ojo y le transformen en nariz. ¿Lo podrían hacer? A lo mejor, con tanta tecnología. Pero no se aceptaría una cosa así, ¿verdad? Pero sí se acepta, y médicos lo han hecho, que el pene de un niño o de un varón se convierte en vagina. ¿Se lo ha hecho o no? Entonces, ¿por qué se acepta lo uno y no lo otro? Pero pese a que se opere a un varón para sacarle su pene y convertirle en vagina, ¿ese varón se convirtió en mujer? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero se lo acepta y se lo hace. Y este colectivo apunta a ese. Pero yo estoy insistiendo en el concepto de la ley del amor. Porque si están rompiendo esta ideología, no se está ajustando, no es una realidad que se ajusta a una ley natural, porque por más operaciones que se le haga a un hombre para transformarlo en mujer y que se le pongan senos y hará y mil cosas, es contra natura. Porque no podrá ese cuerpo desarrollar lo que desarrolla una mujer común y corriente. Nunca lo podrá hacer. Por más esfuerzos que se hagan, nunca podrá convertirse 100% en mujer. Pero se debe aceptarlo. Y si no se acepta, es homofobia. Es homofobia. Yo pregunto, ¿qué tal es esto? Los ciegos de nacimiento tienen un problema natural de que no pueden ver. Para no aceptar que es así, diseño una ley para que se digan que todos entonces cerremos los ojos y no veamos, para así solucionar el problema de este ciego. Pero si al ciego se le quiere ayudar y decirle que es ciego o sordo o mudo o lo que sea, una ley natural que él no puede ver, oír, lo que sea, es homofobia. Pero el problema no radica tanto ahí, sino como el concepto siguiente, que es más grave. Por eso es más letal que la ideología nazi, porque esto afecta a las futuras generaciones. Es más letal que la ideología nazi. Las personas son de acuerdo a sus categorías sexuales. Se define al ser en función de sus categorías sexuales, no de acuerdo a su biología, sino el género ya no es 2, masculino o femenino, sino puede ser 20, 30 de las que se inventen, de acuerdo a sus categorías sexuales. Y el placer erótico es el que da sentido a la existencia. El placer erótico es el que da sentido a la existencia. Entonces yo digo, wow, qué criterios, ¿ah? Y si recuerdo el capítulo 1 del libro de Santiago, y me dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Porque el placer sexual tiene que dar sentido a mi existencia. ¿Qué tipo de argumento suficientemente verificado en la psicosis, biología y psicología en el ser humano yo puedo argumentar como una ley natural que mi sentido erótico me da la característica del sentido de la vida? No puedo argumentar. Y si hay un caso, o dos, o tres,
no es argumento suficiente frente a los millones y millones de variables observables, medibles, que muestran lo contrario. Hay que saber argumentar, porque este tema no podemos decir suficiente, decir que Dios dice tal cosa y un poco a agredir a los otros. No, la ley del amor tiene que prevalecer. Tiene que prevalecer. Si los hechos biológicos para este colectivo son lo que constituye la violencia, imagínense si se acepta este concepto, que son los hechos biológicos la base para la violación y el odio. No tienen argumentos de odio que están planteando. Por eso sería terrible que la iglesia se lance con expresiones de odio. Debemos hacer todo lo contrario. Argumentar con amor y mostrar que la validez del matrimonio, hombre y mujer, tiene su validez profunda por la verdad vivida en nuestras vidas. Porque somos nosotros hacedores de la palabra de Dios. Déjeme decir de esta manera: somos catalizadores de procesos de transformación que muestren a nuestra sociedad ecuatoriana que el concepto de familia, a la luz de que un matrimonio es hombre y mujer, tiene valor para generar una sociedad saludable. Una sociedad saludable. Si toda expresión sexual debe ser un compromiso aceptable, o debe ser un comportamiento aceptable, y es la sociedad que está enferma la que no le quiere aceptar, si nosotros aceptamos esta expresión de que toda expresión sexual debe ser aceptable, miren en qué lío tenemos. La Biblia me dice que cuando el hombre se acuesta con otro hombre como se acuesta con mujer, y si hay relaciones sexuales entre hombres y seres humanos y animales, la Biblia me dice que se envenena, por así decir, la tierra. Y la tierra, cuando eso ocurre, vomita a sus habitantes. Deuteronomio capítulo 18. Vomita a sus habitantes. Esto no tiene nada que ver con homofobia. Tiene que prevalecer el amor y el acercamiento. Padres amados, que puede haber hijos con estos puntos. Y el hombre que a veces se irrita y dice: ¿cómo es posible que yo tenga un hijo así? Y le insulta como a perro. Terrible equivocación. O hija. Si el niño, niña, si el joven, hombre o mujer, que tienen estas tendencias, debe generarse un puente de comunicación, de confianza. Si se rompe ese puente de comunicación, de confianza, difícilmente va a salir. Pero la ley del amor permitirá llegar a ellos para mostrarles que la vibración del amor que Dios da en abundancia por el Espíritu Santo que está sobre nosotros entre en resonancia con los sentimientos, con las emociones y con la realidad de la persona, del hijo, de la hija, y levantarles en amor. Pero si los padres no logran entenderse el uno con el otro y se van acusando el uno con el otro, no se va a conseguir los resultados.
tiene que hacerse un trabajo eficaz. El ojo ejerce su libertad cuando ve, ¿sí o no? El ojo ejerce su libertad cuando puede ver. El oído ejerce su libertad cuando puede oír. El hombre ejerce su libertad cuando es varón. La mujer ejerce su libertad cuando es mujer. Así de sencillo, ¿verdad? Termino con esto, hermano querido. Todos los seres humanos, a la luz de la historia, somos hombres o mujeres. No hay puntos intermedios. Y nosotros debemos ser lo suficientemente capaces de argumentar sólidamente, con argumentos vividos, de cómo enfrentar una situación así. Yo diría, de estos colectivos, no sé si alguien ha tenido la experiencia de ver cómo sufre psicológicamente un joven, una joven con esta crisis, y que sean atendidos. Solo la iglesia del Señor Jesucristo, columna y fundamento de la verdad, puede hacerlo. Con amor. Con amor. Como se acerca a un borracho, como se acerca a un drogadicto, con amor que a veces a nosotros nos falla, pero siendo firmes, por supuesto. El hombre está hecho para la mujer. La mujer está hecha para el varón. Independiente si pueda sentir o no. Eso no cambia la naturaleza de la realidad. Y donde hay un hombre y hay una mujer, hay vida. Y no se ha logrado, porque hay una ley natural, que haya vida entre un hombre y un hombre, o entre una mujer y una mujer. Por eso la ideología del género se desbarata, porque no se ajusta a una ley natural. Pero aquí nos enfrentamos, hermanos queridos, a que como familia, la Iglesia del Batán, aprendamos a manejar los recursos de Dios y ser modelos de familias adecuadas, pues, hermanos. Si no, se nos van a burlar. Si no somos familias correctas, que sabemos vencer el dolor, por el amor de Dios, vencer la iniquidad. Si podemos demostrar que los conflictos familiares de una familia cristiana se puede solucionar, se puede arreglar, que no hay divorcios, que no puede haber violencia, que no puede haber maltrato, que no puede haber pecados sexuales dentro de la familia evangélica. Si nos ajustamos a la línea de la verdad revelada por amor, donde podemos perdonar porque el amor permite que se perdone la iniquidad, por más fuerte que sea, entonces podremos levantar una sociedad saludable, sin señalamientos, sin críticas a los otros, que debemos aceptar que piensen de manera diferente. No debe haber homofobia, debe haber argumentos medidos, validados en experiencia para mostrar el poder de la palabra de Dios en nosotros. Y no dejarnos llevar por emociones pasajeras, por situaciones que a veces los conflictos que nosotros tenemos entre parejas nos hacen cometer locuras. Sino debemos ser firmes, varones, cumplir nuestros roles de ser proveedores, roles de ser amorosos, tiernos, de amar a nuestras mujeres. Porque el que tiene esposa
alcanza el bien, dice una versión. Porque es regalo de Dios el matrimonio. Y si hay dificultades, y si tenemos hijos con esos problemas, buscar un elemento de contacto, de ayuda, de transparencia. Porque estas personas viven 4 etapas complejas. La una es la sexual, sabiendo cuáles son los niveles en que la persona ha llegado en esa área de su identidad sexual. De su estructura física, a ver si tiene una estructura hormonal equilibrada, porque el hombre tiene hormonas femeninas y la mujer también tiene hormonas masculinas. Y a ver si está en equilibrio. Tener un perfil psicológico de las personas, porque pueden ser como resultado de una acción defectuosa desde su infancia y su desarrollo. Donde a veces el rol del hombre, que debe ser tierno, amoroso con los varones, tierno y respetuoso con las mujeres. Saber abrazar el varón. Varón debe aprender a abrazar a sus hijos, besar a sus hijos, respetar a sus hijas mujeres. Yo creo que es posible restaurar esto. Y por supuesto, estas personas que pasan por esta situación, una vez que se ha hecho el examen sexual, el examen hormonal físico, el examen psicológico, entra el proceso espiritual. Hay salida. Podemos rescatar la familia, hermanos. Rescatar la familia. Y aprender a amarnos primero nosotros. Amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Saber perdonarnos. Saber perdonarnos. Saber aliviar la tensión de la amargura, de la ira, del enojo. Y salir adelante, hermanos queridos. Y mostrar la validez del matrimonio. Para nuestros hijos. Y los hijos de nuestros hijos. Y ser capaces para aprender a buscar inteligentemente, sabiamente, argumentos que muestren a la sociedad la validez de nuestra posición espiritual, sino también racionales, entender, usar la ciencia, usar la tecnología, usar la estadística, la investigación, la argumentación suficiente para mostrar los argumentos que muestran la validez de nuestra teoría, que se convierte en una realidad por los hechos de la historia. Podemos regresar, hermanos, porque si nos desviamos de la verdad, dice aquí el texto, que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amada iglesia, seamos un poquito, por así decir, sencillos y sensibles. ¿Hay dificultades? Claro que sí. ¿Quién va a decir que no hay? Pero pongámonos de acuerdo, queridas parejas. Pongámonos de acuerdo. Dejemos a un lado nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra tendencia de querer salirnos con la nuestra. De ceder, de entender lo que es el amor un poquito, ¿verdad? Que puede perdonar la iniquidad. Por lo tanto, yo le puedo perdonar a mi esposa. La esposa me puede perdonar a mí. Yo puedo perdonar a mis hijos. Yo puedo perdonar a mis padres. Perdonar a lo que nos ha hecho daño, hermanos queridos. Y salir adelante. Y mostrar que sí vale la pena el diseño de Dios para la familia. Amén. Vamos a orar. Padre, jamás la iglesia
debe hacer acepción de personas. Jamás. ¿Sí? Pero debe presentarse el tema y hablar. Yo tengo algunas reuniones en esta semana de estos temas. Hay que entenderles con amor. Por favor, hermano querido, necesitamos unirnos. Jamás, repito esto, y si se está grabando, amén, debe hacer acepción de personas. Decirle, te vas a ir al infierno. No. Es el amor que restaura y levanta. Padre, con todo el corazón, gracias por la pregunta, porque tú sabes, Señor, cómo es el corazón de esta iglesia. No podemos hacer acepción de personas, pero debemos buscar a través de la ley del amor el regresar al orden, aunque este dure tiempo. Pero la paciencia permite la entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y la esperanza, entender que el amor de parte de ti se ha derramado sobre nuestras almas, sobre nuestros corazones, por el Espíritu Santo. Permítenos, oh Dios, dado este tema de la familia tan crítico, restaurarnos como familia entre esposo y esposa, entre padres y hijos. Pero también que esta iglesia, te rogamos en el nombre de Jesús, pueda atender a personas con estas tendencias, en amor, en respeto, en nunca dañar la dignidad del ser humano, pero atenderlos, Dios mío, y hablarles del amor tuyo, de regresar a la verdad de tu camino. Amado Dios, en estos tiempos difíciles en que vive la sociedad, ayúdanos, oh Dios, que humildemente podamos desarrollar un aporte, una ayuda para la comunidad. Permítenos ser iglesia sin muros. Iglesia sin muros. Transparentes, reales, firmes en la ley tuya, llenos de amor para con la gente. Porque tú nos has mandado como iglesia a restaurar a personas que se han salido de la verdad y regresen al camino. Ayúdanos, oh Dios, como nación. No permitas, oh Dios, que se establezcan, que se introduzcan en una ley tan importante en beneficio de la mujer, por el nivel de violencia que ha vivido en estos tiempos, se introduzcan ideologías que no se ajustan a la verdad de la realidad y que se ajusten a la ley natural, a las leyes de la naturaleza, a las leyes físicas, químicas y biológicas que tú has establecido, Señor. Ayúdanos a tener dignidad a la vocación a la que tú nos has llamado. Y tú nos has llamado para reconciliar, para amar, para respetar, para restaurar. Gracias, amado Dios, con todo el corazón. Ayúdanos. Necesitamos tu ayuda. Y toma la vida de estos hogares, de estas familias, y familias que pueden estar pasando por estos problemas. Oh Dios, permítenos extender nuestros brazos, que sean nuestros brazos como elásticos, que se extiendan, que abracen más y más, para restaurar, para levantar, Señor, porque tú nos mandas a hacer eso. Gracias, Señor, de todo corazón. Y ahora, Padre, te pedimos con todo el corazón que tú permitas adorarte también a ti a través de los diezmos y ofrendas.
Permítanos, oh Dios, caminar en tu voluntad. Permítanos, Señor, levantar estos recursos para la extensión de tu reino. Necesitamos, oh Dios. Permítenos, Señor, diezmar con alegría de corazón. Porque tú amas al dador alegre. Bendito sea tu nombre, Señor. Y tu bendición sea sobre esta tu casa, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.